Don José. Bueno, don Fernando, no permita que la pandemia no le deje apreciar las cosas bellas. Usted se vio qué bien combinada ha habido Yami Rivas. Siempre. Se ve hermosa con esa combinación. Por lo menos yo tengo mi corbatita que se parece a su vestido. A sus colorecitos. Hermosa se ve nuestra presentadora Yami Rivas y talentosa. Oiga, le doy el parte de guerra de hoy. Opa. Y le doy como parte de guerra, porque esto es lo que es. Le decía hace unos minutos que usted tiene que mirar estos indicadores. Cuando esto falla, entonces usted comienza a preocuparse de verdad. A ver si me ayudan a mí. Ayer nos informó el Ministerio de Salud, a través de su comunicado, que teníamos 104.138 casos, ahí está la primera lámina, para un porcentaje de positividad de 24,9, vamos a la baja en positividad global, la positividad de ayer con 5.355 casos, pruebas realizadas, 672 para una positividad de 12,5%. ¿Se acuerda que estábamos en 34? Ahí está la curva que le ven. Ahora se las muestro. Yo tengo la curva de la policía por ahí. También tenemos un índice, una tasa de letalidad de 2.13. Mira la curva esta que está aquí. Esta es la tendencia de los casos, de los casos en Panamá. Observe que la proyección que le estamos dando, polinómica, de cuarto grado, nos indica con bastante precisión, ¿no?, que vamos a la baja. Y nos está indicando los movimientos leves cuando ellos van, o sea, cuando esto comienza a tener algún movimiento hacia arriba, entonces comenzamos a preocuparnos. Hasta este momento nosotros tenemos esta pandemia en control. Hoy, hace 5 días se dio una mayor apertura. Nosotros vamos a tener respuesta de esa apertura en términos de la epidemia probablemente en 7 a 11 días. O sea que para allá, para el miércoles, viernes, deberíamos cambiar si hay rebrote. Yo prefiero que estemos como estamos. Pero para hacer eso tenemos todos que cooperar. La siguiente lámina nos indica a nosotros, este es un indicador, ahí está, observe día por día nuestro sistema hospitalario. Es la otra cosa que tiene que preocuparse. La razón de las medidas de mitigación, la verdadera razón, la razón estratégica de esta guerra es mantener el sistema hospitalario nacional operativo y no presionado más allá de lo necesario para atender la pandemia y las otras enfermedades que son epidemias en Panamá, o enfermedades prolongadas en Panamá, o enfermedades nuevas, pues. Hoy, nuestro sistema, ahí está la curva, fíjese que las cifras que usted ve en la curva superior, que son las personas en cama, en hospitales, está a la baja. Y la curva de letalidad, la tasa de letalidad, los números de letalidad se mantienen estables. Los pacientes, en cuidados intensivos, Y esto nos está indicando a nosotros que la presión de la pandemia sobre el sistema hospitalario, observe en la curva en el momento en que tuvo la mayor presión. Y ahí ahora estamos a la baja. Ese es otro avance en la guerra. Si me pone la siguiente curva, esta curva, que es una curva polinómica de 5º grado, y le elevamos a 5º grado para medir con mayor precisión el cambio del final. Observe lo siguiente, este tiene que ver con las defunciones. Yo no voy a entrar a la retórica de quién logró esto, el sistema nuestro, con el esfuerzo de nuestros médicos intensivistas hemos logrado, e internistas, hemos logrado que de aquella 41 muertos por día de este mes de julio, observe la curva, el lomo superior, el segundo lomo superior de esta curva, ¿no? Y hemos venido bajando y hemos tenido y vamos a tener altas y bajas, pero la tendencia de la curva es a la baja. Es decir, que en materia del comportamiento, del incremento de las defunciones, nuestro sistema también ha tenido la capacidad de reducir el número de muertos resolviendo este problema. La otra, que es el otro indicador que yo quiero que ustedes le presten atención, es la cuarta curva que le quiero mostrar en el día de hoy. Es la curva, esta que está ahí.
es el porcentaje de positividad de las pruebas para el diagnóstico COVID-19. Observe la tendencia lineal. Está a la baja. Yo puedo decir con certeza estadística que seguiremos a la baja en eso. Y aquí le rescato. Ayer tuvimos 5.355 pruebas y solo 672 casos para 12,5%. ¿Te acuerdas aquellos que decían, bueno, hay más porque hacemos más muestras? No, eso no es así. Ahí están los números. Más muestras, menos casos, porcentaje de positividad hacia abajo. Nosotros tenemos que bajar más la positividad. Nosotros tenemos que poner eso en 2, 1%. Estábamos en positividades diarias de 35, recuerden. La curva se lo está indicando. Bueno, ahora estamos a la baja. Bien. Positividad a la baja. Una letalidad a la baja. Un mejor manejo de los fallecimientos. Acuérdense que la mortalidad es una relación entre los muertos y la población total. Y ya siempre va a tener una tendencia, uno más siempre será uno más. Pero cuando uno lo mire en términos de la tendencia con respecto a los fallecimientos, uno se da cuenta que están mejorando, estamos salvando más gente. Así de sencillo. Las controversias acerca de cuándo se usó tal o cual medicina me parecen insustanciales en este momento. Lo sustancial en este momento es entendernos esta guerra de nosotros, cómo se da en el marco global de la región. En la región, los países luchan todavía en la primera ola. Y cuando hagan apertura, va a venir un rebrote. Nosotros, como lo ha dicho la OPS, y si usted mira los indicadores regionales y mundiales, nosotros en Panamá, en esta parte de guerra, le podemos informar que nuestro ejército sigue avanzando en la lucha contra el virus. No lo hemos liquidado. Le hemos ganado batallas importantes. Y lo tenemos con un índice de reproducción por debajo del umbral del 1. Recuerda que aquí el índice de reproducción estuvo por encima de 3. Nos mantuvo durante un periodo sobre 2, 1.4, ¿recuerda? Bueno, eso ahora está por debajo de 1. Y eso ha permitido mayor apertura. Pero esa apertura, para poder mantenerla, necesitamos tener la disciplina. Ayer escuchaba al presidente, al fiscal general de la nación norteamericana decir que el uso de la mascarilla era parecido a la esclavitud. Yo nunca había visto una estupidez más grande que esa. Comparar el uso de la mascarilla con la esclavitud. Yo no sé si ustedes acuerdan la esclavitud en los Estados Unidos cómo era. Los esclavos eran animales. Peor. Entonces, comparar eso es una de las comparaciones de más bajo nivel intelectual que yo recuerdo en la vida mía. Y fíjense que en la vida de las sociedades, los científicos siempre se han visto acosados por los que, con ignorancia y con temor de encontrar lo nuevo, los atacaron. Usted recuerda a Galileo Galilei, lo obligaron a decir que la Tierra no se movía. Y entonces, ¿qué dijo él? Que no giraba alrededor del Sol. Y dijo, el PUR se mueve alrededor del Sol. No importa lo que ustedes digan, esto es así. Usted recuerda todo lo que ha pasado con los científicos del mundo. Que al decir cosas se convierten en profanos. Entonces nosotros ahora, en un mundo moderno, un mundo más abierto, también hay pseudocientíficos. Y también hay gente que cree que un tuit de 120, no sé cuántos caracteres utilicen, los hace autoridades. No, este es un mundo que nos enfrentamos a cosas importantes. El COVID nos ha dado muchas enseñanzas buenas. La primera es entender la verdadera situación del ser humano, el nivel relativo de su vida. Usted que pierde tiempo en pendejadas, se ha dado cuenta que ahora el virus lo aterrizó de una vez. Hay gente que no sabía cómo pasar estos días con sus hijos. Sí. Mire usted, ¿eso qué significa? Usted no ha aprendido. En nuestra época, usted tenía que vivir en su casa todo el tiempo, porque no había otro lado. Bueno. Y a las 7, 8 de la noche usted estaba recogiendo en su casa sin luz. Entonces ahora, una quejadera, y ahora nos quejamos porque los indicadores están a la baja, yo no sé qué quieren. Sí. ¿Y por qué le digo esto?
nosotros gastamos mucho tiempo, todas estas cifras que nos llegan a nosotros por la tardecita, igual que ustedes, estos no son datos que a nosotros nos mandan a andar, nosotros los tenemos y tenemos un equipo que nos ayuda a preparar estas láminas, porque nosotros queremos ir a una campaña de llevar a la ciencia y la búsqueda de la verdad. Aquel que tiene la verdad, ya, la verdad es una variable que uno tiene que ir permanentemente buscarla. Este virus es uno de los virus cuya complejidad tenemos que entender. Tenemos que entender la dinámica del virus. Todavía no la dominamos completamente. Entendemos algunas cosas, mucho mejor. Por eso hemos bajado el número de fallecimientos. Tenemos mejor capacidad, nuestros médicos saben cómo bregar con esto. Pero hay cosas que no sabemos. Le doy un ejemplo. Nosotros no sabemos las secuelas de ¿Qué va a tener esto? No sabemos cómo afecta esto psicológicamente a la sociedad. Nosotros tenemos otras secuelas económicas que tenemos que mirar. Entonces, en el plano de la guerra, el ejército de la República de Panamá, en el territorio de la República de Panamá, ha desarrollado batallas en las que hemos derrotado al virus, pero no lo hemos liquidado. Mientras no lo liquidemos, ¿y cómo lo podemos liquidar? Cuando tengamos vacuna o cuando tengamos cura. Una de las dos. Porque las vacunas que vienen por allí, por la información que disponemos, tienen 50-55% de efectividad, es decir, van a necesitar 2. Entonces, uno tiene que actuar en escenarios de guerra siempre con el peor escenario en la mente. El que trabaja en una guerra con escenario el mejor, el que quiere, está perdido. Hay que leerse los principios de la guerra. Hay que entender esto y hay que darse cuenta que no es el deseo no hace la historia. No es el deseo suyo que usted quiere salir. Yo le llamo un mensaje a la gente nuestra de Herrera y Los Santos. Las parrandas tienen que postergarlas. Las tomaderas de trago en las casas, no, porque yo soy bellaco. No. Usted puede ser todo lo bellaco que usted quiera. Pero usted no puede bajar la guardia frente a un virus que está frente a usted y que lo necesita usted así, borracho, para poder penetrar en su casa y matar a su gente. Entonces, no estemos con ese cuento de que, bueno, a mí no me va a pasar nada, sí le va a pasar, hombre. No nos engañemos, este es un virus de extrema capacidad de reproducción, de extrema variabilidad. No hay un solo virus. El genoma de este virus ha mutado en 11 ocasiones, por lo menos que yo tenga conocimiento. Y que he podido ver el modelo molecular de la mutación, he podido verlo en los informes. O sea, este no es un virus cualquiera, pero el spam de ese virus en ataque es al 100% de la población, no tiene distingo. Y la mortalidad hacia los 60 años es bien más alta que hacia abajo. Pero lo que ha hecho el virus, al provocar un desajuste global, ¿cuántas veces usted lo había visto en el mundo? Vamos a pensar en esas cosas. Quiero tocar algún punto nada más, Fernando, antes de ir a las entrevistas. La reapertura. Yo creo que nosotros, quiero felicitar al doctor Lao por su valiente presentación que está haciendo con FCC. Nosotros tenemos que pelear los intereses y yo no tengo la menor duda que el doctor Lao sabrá defender nuestros intereses allí. Él tiene el apoyo de nosotros en este debate con la FCC. Nosotros queremos que esa ciudad se tiene que terminar. Y FCC no puede eludir sus responsabilidades aquí, tampoco. Pero le quiero llamar la atención a todos que nos estamos desviando de discusiones y no nos estamos centrando en cosas que le preocupan al panameño. He estado conversando con banqueros, he estado conversando con usuarios de la banca, y yo le quisiera pedir tanto a los legisladores como al presidente de la República, como a la Corte, como a la banca y como a los panameños. Nos vamos a enfrentar dentro de 3 meses y unos días al cierre. Ya se acabó la moratoria y vamos a tener que enfrentar las deudas. Entonces póngase a pensar cómo van a enfrentar las deudas aquellos panameños que no pueden incorporarse a su empleo. Póngase a pensar cómo se van a incorporar los trabajadores de la construcción al empleo si las empresas grandes, el Estado le debe millones de dólares en construcción. ¿Cómo la vamos a hacer? Entonces tenemos que tomar medidas ahora para que el vencimiento de la moratoria agarre a los obreros formalizados con la mayor cantidad de gente en trabajo.
Hay un proyecto, José, sobre eso que se está discutiendo o se presentó a la Asamblea llamado el proyecto de ley sobre insolvencia financiera. Un poco cómo tratar a las personas que van a tener este caso a partir del 1 de enero. Y el martes vamos a tener al abogado Giovanni Fletcher tocándolo, explicándolo. Yo quisiera decirle a los diputados y decirle a los señores del banco y a la sociedad, este es un tema que tenemos que tocar con la mayor seriedad y la mayor mente fría, en el sentido de que esto no es un problema de estar haciendo populismo barato. Este es un momento muy complicado y complejo. ¿Podemos tener desarrollo económico en el país destruyendo el sistema bancario panameño? No. Claro que no. Pero tampoco el sistema bancario panameño puede pensar que puede existir él al margen de nosotros. La razón de existir somos nosotros. Le tenemos que buscar un encuentro, y por eso creo que si entendemos el problema del empleo de cómo es, el gobierno necesita una fuerza, que yo llamo una fuerza básica, que le dé la capacidad de movimiento en el sentido correcto, con el mayor respaldo político responsable. No voy a hablarle a los foquitos ni focotes. No, ellos sigan en su línea. Me tienen sin cuidado. Yo voy al mensajero, que es usted, a quien recibe el mensaje. No al mensajero, al que recibe el mensaje. A ese es el que le estoy hablando. A los trabajadores de la construcción. Genaro y Saúl saben perfectamente bien que lo que ellos necesitan es que su gente trabaje. Claro. Y saben perfectamente bien que muchas empresas no pueden recontratarlo porque no tienen capacidad financiera, lo saben. Entonces tenemos que resolver ese problema. Tenemos que hacer aperturas en la pequeña y mediana empresa para que ellos, que generan más empleo, ¿no? Garantizarle, si tú te mueves, me mantienes 8 o 10 trabajadores, darle cierto nivel de incentivos a la pequeña y mediana empresa y a la microempresarios. Tenemos programas en el Banco Nacional, pero tenemos que hacerlo con mayor velocidad mientras controlamos el virus. Podemos controlar el virus y matar la economía, entonces lo que vamos a tener es una epidemia de hambre. Le hablo esto porque el tema está discutiéndose ahora. Mire lo que estamos hablando en la pandemia. No, que si usé la hidrocloroquina, si no esto, que eso no es una discusión. Mire los indicadores, hombre. Lo que nosotros tenemos que discutir ahora es mantener la pandemia en control, uno, y para eso el ministro de Salud y el director de la Caja del Seguro Social están ahí, y está la policía, y la otra es el componente que tiene que ver con la reactivación económica, con la velocidad, y en ello juega papel ¿quién? El Contralor General de la República, el Ministro de Economía y Finanzas, la Asamblea Nacional, el Presidente de la República y los partidos políticos. Una vez que tengamos una propuesta, entonces podemos discutirla en la opinión pública. Porque los partidos políticos son parte de la opinión pública. El 50% de la opinión pública panameña está en los partidos políticos, hombre. Todos estos grupitos por ahí no representan ni el 0,1% de la opinión pública. ¿De verdad? Sí, es verdad. Entonces yo hago un llamado a esto, porque esto no lo vamos a resolver con gritos. No, es con cálculo. ¿Ves qué se vamos a hacer? Nosotros, bajo la administración del general Omar Torrijos, creamos el centro financiero bajo la dirección intelectual y creativa de don Nicolás Ardito Barleta. Nosotros la creamos. ¿Por qué lo creamos? Antes en Panamá había una tasa de interés fija. Al crear el centro financiero se convirtió en un motor del desarrollo. No puede haber desarrollo si no le damos... Pues yo incluso estoy a favor de la liberación de ciertas medidas restrictivas administrativas que le han impuesto a la banca panameña, que le impide ser más agresivo en la participación, como por ejemplo esos agentes que están en los bancos, que mandan más que los gerentes, ¿no? Los que hacen los compliance, ¿no? Entonces ahí este sí, y para abrir una cuenta aquí en Panamá, ¿qué clase de lío? Exacto. Entonces un muchacho o una muchacha que quiere hacer una microempresa para vender empanadas, pregúntele cómo le va para abriendo una cuenta en el banco. Bueno, esas cosas las que tenemos que mirar. Otras cosas es cómo hacemos las medidas para que la banca avance y se meta más en el desarrollo. Otra cosa es cómo vemos, por ejemplo, porque todavía cuando hablamos de estas cosas, bueno, es que nosotros tenemos ingresos en la caja de ahorro. Hoy el Panamérica publica, el Ministerio Público pide información a la ACP en caso millonario. La ACP juega un papel, sin duda lo ha jugado. Si nosotros no hubiéramos liberado del colonialismo
la zona del canal, nosotros hubiéramos siempre sido colonia, punto. Hoy somos un país, somos una república. Pero hoy necesitamos mayor inteligencia para bregar con un problema complejo. Los problemas complejos no se resuelven con simplismos populares, de populismo, ni con ataques de redes sociales, de gente con mente que dicen ellos que son Maquiavelo, porque no creo que se hayan leído jamás a Maquiavelo. No han leído El Príncipe. Porque si usted lee Maquiavelo, El Príncipe, o toda la obra de él, se daría cuenta que tú estás lejos de esa mente brillante. Porque Maquiavelo fue el primer intelectual, asesor político de la historia, de vender lo que era la comunicación política. Pero como no lo entienden, entonces se han convertido en asaltantes de calle. Exacto. A la dignidad de los panameños. Lo dejo todo esto porque necesitamos una discusión de debate, de altura, de respeto. Y discrepar no es malo, al contrario. Lo malo es discrepar y tratar de burlarse de tu interlocutor. Se lo dejo de ahí para la reflexión este viernes. Así es.